Tal, estudiantes? Bien, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a dar una explicación de lo que es el tema de algoritmos y diagramas de flujo. En esta explicación vamos a ver de manera muy general una definición de algoritmos. Vamos a ver a qué se refieren estos algoritmos, diagramas de flujo, que es una representación gráfica de lo que es el algoritmo. Y también vamos a ver la simbología de lo que son los diagramas de flujo, qué simbología utilizamos para llevar a cabo este proceso. Ya que de manera posterior, ustedes como estudiantes van a desarrollar algunos diagramas de flujo. Entonces es importante que conozcamos esa simbología. Recordemos que los algoritmos pueden representarse de manera escrita, se les conoce como pseudocódigos, o de manera gráfica, que son los diagramas de flujo. Entonces, vamos a trabajar ahora de manera específica con lo que es el algoritmo. Bien, ¿qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es un conjunto de acciones estructuradas que determinan la secuencia a seguir para resolver un problema específico. Eso es la descripción de lo que es un algoritmo. Ahora, el algoritmo tiene muchas características. Vamos a mencionar dos de las más importantes. La primera es que los algoritmos son finitos, es decir, su ejecución termina en un número determinado de pasos. Tiene un inicio y un fin. Otra de las características importantes de los algoritmos es que la secuencia debe estar definida de forma precisa para que no sea elegida una opción equivocada. ¿Qué elementos tiene un algoritmo? Bueno, la mayoría de los algoritmos tienen tres partes principales. Una entrada de datos, un procesamiento de datos y una salida de resultados. Cabe mencionar que tanto en la entrada de datos como en la salida de los resultados interviene un usuario. Y en el procesamiento de datos interviene una computadora o un dispositivo digital que lleva a cabo el procesamiento de los datos. Los algoritmos, como les comenté anteriormente, pueden representarse por medio de un conjunto de palabras con las que se pueden representar la lógica del programa. A eso se le conoce como pseudocódigo. También los algoritmos se pueden representar gráficamente a través de un diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo o una parte de este. Un diagrama de flujo puede ser construido de forma independiente del lenguaje de programación, pues al momento de codificarlo, esto se puede hacer en cualquier lenguaje. ¿Qué elementos tiene un diagrama de flujo? Bueno, pues un diagrama de flujo tiene varios elementos. Está constituido por símbolos de uso especial. Pueden ser rectángulos, óvalos pequeños, círculos, etc. Estos se conectan entre sí con flechas conocidas como líneas de flujo. Vamos a ver los símbolos del diagrama de flujo y su significado. El primero se le conoce como terminal. Si se dan cuenta, es como un rectángulo, pero con las esquinas redondeadas. Representa el inicio y fin de un programa. El siguiente símbolo es un rectángulo y significa un proceso. Son acciones que el programa tiene que realizar. Otro símbolo es este rombo, que significa decisión. Indica operaciones lógicas de comparación. Ese otro símbolo significa entrada. Nos permite ingresar datos. El siguiente símbolo es el que dice salida. Indica la salida de los resultados. El siguiente símbolo significa selección múltiple. Representa una decisión con múltiples alternativas. Por eso es que ustedes ven ahí varias flechas de flujo. Ese símbolo significa el conector. Enlaza dos partes cualesquiera de un programa. La línea de flujo es una línea que lleva el flujo, indica la dirección del flujo del diagrama. Las flechas de flujo no deben cruzarse.
Los diagramas se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y el conector fuera de página representa la conexión entre partes del algoritmo representadas en páginas diferentes. Bien, estudiantes, pues estos son los diagramas de flujo y su representación gráfica.